Ah, ah, oh yeah. Ça y est, Scooby, ça c'est où? Oui, ça sont vous, y'a Buenas tardes, estimados alumnos y alumnas, a la tercera clase del curso de creol. La clase pasada, lo último que vimos fue el alfabeto del creol, de la A a la Z, con todos los sonidos. Al final de la clase, pronunciamos nuestras primeras palabras en creol. El día de hoy vamos a dar un gran paso porque vamos a ver cómo se combinan las palabras para decir cosas básicas en criollo haitiano. A continuación, lo que podemos ver en pantalla es el cuadro de la planificación. Si nos vamos a lo que es la tercera clase, el objetivo de la clase es presentarnos a los demás, por lo que eso es lo que buscaremos hoy en día. Para ello, veremos lo que es la gramática básica y la presentación personal básica. Por lo tanto, en esta clase las destrezas que vamos a evaluar serán la producción oral, la lectura y la escritura. Trataremos de practicarlo a pesar de este contexto de virtualidad. Y el objetivo de la clase, como pueden ver, también está bastante definido, así que manos a la obra. Desarrollo de la clase. A modo de contexto, antes de entrar a lo propiamente gramatical, habíamos dicho en la primera clase, cuando presentamos el curso, cuando habíamos conversado sobre el conflicto lingüístico presente en Haití, diciendo que era un punto de encuentro entre tres continentes, y en ese mismo sentido, el creol haitiano también surgía como un choque entre tres raíces de lenguas. Hay toda una serie de procesos históricos, conquistas, genocidios, revoluciones, constituciones, etcétera, que han influido de forma externa para que el creol tenga su forma actual, desde un punto de vista de la comunicación humana y del creol como una lengua hablada por hablantes. Entonces habíamos hablado también que el creol es una lengua criolla, es un creol, como también existen otros creoles como el de Jamaica, el de Martinica, el de Guyana Francesa, Hawái, Surinam, etcétera, innumerables territorios. En ese sentido también habíamos dicho que, lingüísticamente hablando, las lenguas criollas se caracterizan por ser productos de un proceso. Con respecto a ese proceso nos habíamos referido a que era de carácter histórico. Hubo un contacto entonces muy particular en la isla de Haití entre diferentes culturas, en donde se impuso una lengua sobre otras, en el mismo sentido en que una cultura se puso sobre otras. Es en esta tensión que la lengua creol se compone de diferentes fuerzas lingüísticas, con dosis exactas difíciles de precisar, pero que ya hemos identificado tres: la raíz francesa, africana y la caribeña. Entonces, cuando se juntan todos esos componentes, el resultado es una lengua que mantiene la base de una raíz y se enriquece de las propiedades de las otras lenguas, en una menor medida y de forma específica. El creol, no como lo estamos aprendiendo hoy, en un momento de la colonización fue una lengua momentánea, que hablaban los afrodescendientes que eran forzados a aprender francés para comunicarse con los colonizadores. Este tipo de lengua momentánea, que se habla en un territorio cuando hay contacto, se le llama lengua pidgin y es una forma simplificada intermedia entre ambas lenguas. Es como una lengua mensajera, momentánea, como hemos dicho. Y luego, cuando las primeras generaciones de niños y niñas que van naciendo en la isla comenzaron a aprender esta lengua, el criollo haitiano antiguo y no el actual, recordemos, esta nueva lengua se fue estabilizando y extendiendo hasta en determinado momento histórico volverse la lengua más hablada por los nativos, más que el francés, reservado a grupos con cierto acceso a la educación. Esta lengua, que se estabiliza con el nacimiento de los primeros nativos, es una lengua criolla o creol. Eso ya lo habíamos comentado en clases anteriores. Entonces, habiendo dicho eso, desde un punto de vista gramatical, los creoles son una composición entre elementos de distintas lenguas. Por ejemplo, el criollo haitiano podríamos decir en palabras simples que se compone más o menos de esta forma. De la raíz francesa podemos decir que se conserva la mayoría de la gramática del francés y gran parte de su vocabulario, adaptado fonética y gráficamente con el paso del tiempo. Su influencia es muy grande. Por ejemplo, la palabra bonjour en francés se pronuncia bonjour en creol, bonsoir en francés, que significa buenas noches, en creol es bonsoir, con la respectiva corrección gráfica y fonética de la palabra. De la raíz taína se conserva un léxico muy específico que a día de hoy el español comparte con el creol en cierta medida, en palabras como papaya y papay, que se dice en creol, canoa, canot, que indudablemente es de la misma raíz.
Y finalmente de la raíz africana se conservan aspectos un poco menos tangibles que las palabras, que más bien se trata de elementos estructurales de la lengua, gramaticales propiamente hablando, como partículas oracionales y partículas de tiempo, muy diferentes a la conjugación verbal de las lenguas que venimos del latín, como el español, el francés, italiano, portugués, como hemos dicho, como lo veremos hoy más adelante. Partes de la oración o categorías de palabras. A continuación vamos a revisar algo básico de gramática para poder comenzar a hablar propiamente de construcción gramatical. A veces uno da estos contenidos por sabidos, por lo que sería conveniente poder repasar estos contenidos antes de entrar dentro de la construcción gramatical. De acuerdo a esta teoría gramatical tradicional, existen 9 clases de palabras. Si hubiéramos realizado la intervención práctica podríamos ver con detalle cada categoría, pero en realidad nos enfocaremos en solo unas pocas para poder decir algo básico. En primer lugar, el artículo, que sirve para determinar o indeterminar a un sujeto. Ejemplos es el, niño, una pelota. En segundo lugar, el sustantivo, que nombra o designa los objetos de la realidad o de la imaginación, como por ejemplo Juan, agua o Haití. Hoy revisaremos sustantivos en español y en creol. De hecho, ha sido una de las bases en las que hemos podido aprender creol hasta este momento, por lo que nos enfocaremos en ellos. En tercer lugar, los adjetivos, que sirven para darle una cualidad al sustantivo, por ejemplo, nuevo o grande. Hoy no nos enfocaremos en esto, por lo que podemos dejarlo un poco pendiente para el futuro. En cuarto lugar, los pronombres, que son funciones básicas para poder comunicarnos. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, que son los que utilizamos en el español de Chile y que también veremos sus equivalentes en el creol. En quinto lugar, los verbos, que indican una acción, un proceso o un estado, de acuerdo a la definición tradicional, tales como estar, tener, llamarse. También los verbos son imprescindibles para poder construir una oración, son el centro de la oración y también de la acción. Por lo tanto, en esto tendremos especial atención el día de hoy. A continuación, los adverbios, que sirven para el lugar y el modo y complementar de esa manera a la oración. Por ejemplo, aquí, así o rápidamente, correr rápidamente, vine aquí, sirven para complementar. Hoy no lo veremos tampoco en creol. Para continuar, las preposiciones, que básicamente sirven de nexo, con, hasta, contra, y permiten también contraponer oraciones, argumentos y situaciones, narraciones. Ya para ir terminando, las conjunciones, que también sirven para coordinar o subordinar oraciones, y finalmente las interjecciones, que están subrayadas porque tienen una gran importancia. Son el resto de expresiones que forman parte de la comunicación, pero que no son agrupables en ninguna de las otras 8 categorías. Por ejemplo, ay, mierda, hola, son expresiones, tales como diríamos buenos días, bonjour, bonsoir, son interjecciones. Por lo tanto, para aprender una lengua, las interjecciones son fundamentales. Vamos a practicar un poco los pronombres personales en creol. Los pronombres personales en creol, al igual que español, son 6. Mue, u, li, nu, u, yo. Otra vez. Mue, u, li, nu, u, yo. Son los sonidos de los pronombres personales en creol. Ya que acabamos de ver los pronombres personales, ahora lo importante es conocer la estructura básica de la oración. En primer lugar, vamos a revisar el orden de la oración. El español, en comparación con el creol, es una lengua que tiene un orden oracional que en la mayoría de los casos se presenta en la siguiente estructura. Vemos este ejemplo. Miguel cocina verduras, en donde el sujeto, Miguel, cocina, verbo, verduras, objeto. Miguel cocina verduras. Y vemos que en creol Miguel cuit leguim. también es el mismo orden, sujeto, verbo, objeto. En español, en cambio, el orden de los componentes de la oración puede variar, por lo que se trata de una lengua con un cierto nivel de flexibilidad. ¿Cocina Miguel verduras? Aquí vemos como
por ser una interrogación, el verbo está en primer lugar, entonces tenemos otro orden. Verbo, sujeto, objeto. Cocina Miguel verduras, pero en el creol no es así. El creol es una lengua de orden fijo. Siempre es sujeto, verbo, objeto. Y para marcar la pregunta, lo que se utiliza es una pequeña partícula oracional. Miguel ap cuit legim. Incluso podemos ver otro ejemplo, la otra combinación posible. Verduras cocina Miguel, que podría ser pronunciada cuando uno quiere enfatizar en que verduras es el objeto de interés de esta oración. En esta oración está objeto, verbo y sujeto, mientras que en creol esta combinación tampoco existe, sigue siendo Miguel cuit legim. por lo que destacamos esa idea de que el creol es una lengua de orden oracional fijo, sujeto, verbo, objeto, en todos los casos, como el francés. Vemos el tercer ejemplo, sujeto, verbo, objeto. Moi apprends créole. Yo aprendo creol. Hemos hablado entonces del orden oracional. Entonces un punto central en toda esta estructura es el verbo, lógicamente. Vamos a estudiar el verbo y ver cómo se expresa su temporalidad de una forma muy particular. Existe una diferencia fundamental entre lenguas como el español y el francés y el creol: la conjugación de los verbos. En creol, los verbos siempre se conservan en su forma en infinitivo. El infinitivo es una forma verbal no personal, ya que no se encuentra conjugado y no entrega información acerca de la persona que realiza la acción verbal, como en los siguientes ejemplos: correr, dormir, vivir, pescar, pasear, crecer y un largo etcétera. Entonces, en el creol se conserva siempre la forma en infinitivo, pero si el creol no tiene conjugación, ¿cómo se marcan los tiempos verbales? Los tiempos verbales en el creol se marcan con auxiliares de tiempo, que se manifiestan en la oración después del sujeto. Por ejemplo, para marcar el pasado, el auxiliar T va después del sujeto, entre el sujeto y el verbo, y de esta manera podemos expresar una oración en pasada. Yo aprendí creol. Moi te apprends créole. El futuro, de la misma manera que el ejemplo anterior, si en vez de el auxiliar T agregamos el auxiliar de tiempo pral o poal, la oración tendrá el tiempo futuro. Yo aprenderé creol. Moi poal apprendre créole. Y finalmente, lo que veremos el día de hoy es el gerundio, que es una forma verbal no personal, o también conocido como progresivo. Y para marcar el gerundio se utiliza el auxiliar de tiempo ap. Yo estoy aprendiendo creol. Moi ap apprendre créole. Y se marca de la misma manera el auxiliar entre el sujeto y el verbo. Esta propiedad que tiene el creol, y que en general me atrevería a decir que las lenguas criollas, de marcar la temporalidad mediante auxiliares de tiempo, es una propiedad que en general puede resultar un poco lejana, ajena a lo que es el español, en donde estamos acostumbrados a conjugar y por lo tanto tenemos muchos tiempos verbales, algunos que ni siquiera ocupamos en la vida cotidiana, como el futuro del subjuntivo. En ese sentido, el creol sí tiene más formas verbales, indudablemente, pero no las veremos el día de hoy. A continuación, para ir cerrando el contenido que estamos presentando esta clase, revisaremos algunas estructuras de presentación personal para cumplir el objetivo de ser capaces de presentarnos de manera elemental en creol. Podemos identificar 3 momentos fundamentales para abrir y cerrar una comunicación efectiva, real, cara a cara, cotidiana: el saludo, el desarrollo y la despedida. En ocasiones, un intercambio social puede durar incluso menos que esto, ser simplemente un hola, buenos días, y ese es nuestro intercambio, pero el objetivo del día de hoy va a ser poder saludar, desarrollar una pequeña idea y despedirnos. Por lo tanto, comenzaremos por el saludo. Iremos viendo directamente algunos ejemplos en español y en creol, revisando sus pronunciaciones y sus traducciones. Buenos días. Bonjour. Buenas tardes. Bonsoir. Buenas noches. Bonne nuit. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comment ouye? Tiene estos 2 valores. Estos son algunos de los ejemplos de saludo. Segundo lugar, para el desarrollo, yo soy haitiano. Moi c'est haïtien.
Yo soy chileno. Moi c'est chilien. Estoy bien. Moi bien. Estoy más o menos. Moi pas pi mal. Estoy enfermo. Estoy enferma. Moi malade. Yo soy estudiante. Moi c'est étudiant. Yo me llamo. Moi relé. Y para finalizar la despedida, Au revoir. adiós, chao, de una forma más informal. Bye bye. Nos vemos. Nawe. Me voy. Moi aller. M'aller. Hasta luego. Apita. Esperamos que estos ejemplos sean suficientes para darles a varias alternativas y poder resolver la actividad de esta semana. Actividad. La actividad de esta semana consistirá en grabar una pequeña cápsula de video con una presentación personal que tenga saludo, desarrollo y despedida, de máximo 1 minuto. Compartiremos algunos ejemplos. Bonsoir, Didien yo, moi Guélé Gonzalo, moi c'est PFC Panjol, moi c'est PFC Creyol. Merci, na we. Bonsoir tout le monde. Non pas moi c'est Eric. Moi c'est Mediarol dans cours espagnol. Zami. Moi content avec nous après-midi. Malé n'a pas un lot lait encore. En fin, hemos compartido solamente algunos ejemplos para que puedan completar su actividad de presentación personal, en donde tienen que saludar, desarrollar y despedirse de una forma básica. Para complementar el material que le hemos compartido en este video, les dejaremos en formato digital el cuadernillo Ampale Panjol, Ampale Creyol, que es un cuadernillo que usualmente entregamos en formato físico, pero que este año, por las razones que todos conocemos, no hemos podido hacer esta entrega. A modo de ejemplo de una de las actividades de este cuadernillo, les compartimos la interpretación de una actividad de la página 14 y 15, una conversación entre Fidel y Karim. Cápsula de la clase de hoy. Conocer a una persona, Karine y Fidel. Bonjour, monsieur. Bonjour mademoiselle. Qui j'en ouye? Moi très bien, merci. Vous parlez créole? Oui, yon ti kras. Et ou même? Non, moi pas parler créole. Moi parler anglais et espagnol. Qui j'en ouye? Moi relé Kaline. Et ou même? Moi c'est Fidel. Qui côté ou habitez? Moi habite la colline. Moun ki kote ouye? Moi c'est moun États-Unis. C'est américaine moi. Et ou même? Moi sorti Haïti. C'est haïtien miye. Qui ça va faire ici? Moi c'est volontaire dans service jesuite pour migrants yo. Bien. Combien de temps ça fait? Depuis l'année passée. Ça fait une année, 3 mois. Oh, bien. Moi content de reconnaître ou. Moi souhaite ouais ou une l'autre fois. Au revoir mademoiselle. Na ouais. Allez en bien. Merci en pile. Ou même tout. Para cerrar, nos despedimos. Sería ideal realizar actividades para practicar en donde exista conversación entre 2, 3, 10 personas hablando en creol. Si en el futuro continuamos con el aprendizaje del creol, son posibles maneras de practicar esta lengua entre nativos y aprendientes.